Bueno, vamos entonces a tener estos minutos de estudio de la palabra de nuestro buen Dios. Y como pueden ver ahí en la imagen, el título de hoy que vamos a meditar es El paralítico de Betesda. Estos mensajes que estoy enviando tienen que ver con una serie bíblica, la cual estoy llevando precisamente en la iglesia local donde estoy predicando, titulado Aplicaciones espirituales en las historias de los evangelios. Aplicaciones espirituales en las historias de los evangelios. Cuando nosotros vemos los evangelios, cuando nosotros miramos y observamos las historias que en ellas están, sin duda encontramos historias maravillosas, historias que de una forma u otra vemos como común denominador a nuestro Señor Jesucristo. Historias como la pesca milagrosa, como la mujer que es sana de flujo de sangre, historias como eh, el rico y Lázaro, etcétera. Son historias que de una forma u otra ilustran aplicaciones físicas, pero que de una forma u otra también podemos hacer algunas aplicaciones espirituales. Y en el día de hoy vamos a mirar precisamente tres aplicaciones espirituales en la historia del paralítico de Betesda. Entonces, espero en Dios, oro a Dios para que sea Él poniendo palabras sabias, para que podamos mirar estas aplicaciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Si hay en estos momentos alguien que está conectado en esta reunión y que aún no ha tomado la decisión de bautizarse en Cristo para el perdón de pecados, de conocer el Evangelio, pueda ver a través de estas historias cómo Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y es a través de Él que podemos ir al Padre. Y es a través de Él que podemos obtener el perdón y la salvación, la vida eterna. Y aquellos que ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, bautizándonos, perseverando en su palabra, estas historias nos van a servir para fundamentar nuestra fe en Él, pero a la misma vez para poder enseñarlas a otros. Entonces, les invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9, que es el texto base donde se desprende esta meditación. Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Vamos a tener entonces una lectura general y posteriormente vamos a ir mirando las aplicaciones. Recuerden que vamos a mirar aplicaciones espirituales como tal. Dice la palabra del Señor, vamos del versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Muy bien, vamos entonces a mirar esos primeros versículos. Dice que, número uno, el lugar que se nos presenta, dice que es Betesda. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Lo interesante es que esta palabra Betesda en hebreo significa la casa de la gracia o la casa de la misericordia. Y es interesante esta parte porque nos estamos dando cuenta de que quienes estaban en este lugar, quienes estaban en esta casa. Dice el versículo 2 que estaban allí en Jerusalén. En el versículo 3
Dice que yacían allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces, vemos por un lugar, por un lado, de que este lugar se llama Bethesda, quiere decir la casa de la gracia y de la misericordia. Y vemos que en ese lugar, ¿quiénes estaban? Habían enfermos, habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. No habían ricos, nobles, personas sanas. Eran enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Quizás aquellos que estaban sanos, aquellos que que no tenían ningún problema, ninguna enfermedad, aquellos que estaban bien, por decirlo así, dirían, bueno, nosotros no tenemos absolutamente nada que ir a hacer a Bethesda, porque allí solamente van a estar aquellos que tienen un problema, aquellos que tienen una dificultad. Entonces, quiero que nos quedemos primeramente con esa primera parte, hermanos. Quiero que, no, que y aquellos que escuchan este momento, quedémonos con esta primera parte. ¿Quiénes estaban en ese lugar? Estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, quiero que meditemos en lo siguiente. Cada una de estas características físicas que presentan que habían en este lugar llamado Bethesda o la casa de la gracia y de la misericordia, presentan o reflejan una característica o una condición espiritual llamado pecado. Por ejemplo, dice que en ese lugar habían ciegos. Si vamos a Proverbios capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice la palabra del Señor, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Versículo 22. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Y versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces aquí vemos a alguien, una persona, el cual la Biblia lo describe como una persona que está ciega a raíz del pecado, que no ve, que no conoce, que no sabe cuál va a ser la consecuencia de su pecado. Entonces, la Biblia describe el pecado o a alguien que de una forma u otra tiene pecado como alguien que no ve, como una persona que está ciega. Asimismo, Proverbios capítulo 5 versículos del 15 al 23, dice la palabra del Señor. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 19. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el versículo 20. Entonces, vemos aquí cómo la palabra de Dios aquí describe a alguien, obviamente, que comete adulterio como alguien que está ciego. El pecado aquí lo describe como alguien que está completamente ciega, que no ve, igual como mirábamos en Proverbios capítulo 7, versículo 21 al 23. Y es una precisamente de las características que vemos en Bethesda. Entonces, el pecado ciega. Ahora, ¿cuál es esa otra característica física
que vemos allí en Bethesda. Dice que habían ciegos, cojos y paralíticos. Cojos y paralíticos. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en primer lugar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, es decir, que aquí presenta el pecado como un peso que impide que una persona pueda correr. Ahora, si nos vamos a los versículos del 12 al 14, vamos a ver cómo la palabra de Dios describe precisamente espiritualmente estas características como es la cojera y la parálisis. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14, se, versículo 14, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, en el versículo anterior, versículo 13, entonces nos dice, y haced sendas derechas para que vuestros pies para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en el versículo 12 nos dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces aquí vemos en estos bíblicos que miramos, tres características espirituales: la ceguera, la cojera y la parálisis como características que de una forma tal reflejan el pecado. El pecado ciega, hace cojear a la persona y lo deja en una parálisis espiritual. Y precisamente son las características físicas que vemos allí en esas personas que estaban en Bethesda. En Bethesda. Entonces, primera aplicación. Recordemos que son tres. Primera aplicación. Aquellos que reconocen que están enfermos espiritualmente y son conscientes de ello, son los que buscan la misericordia y la gracia de Dios. Recordemos que la palabra Bethesda quiere decir la casa de la misericordia. ¿Y quiénes estaban allí, hermanos y amigos? Estaban aquellos que reconocían que estaban enfermos, que estaban ciegos, que estaban cojos, estaban paralíticos. No había sanos allí, porque quizás, obviamente, ellos decidirían que no necesitan estar en Bethesda. ¿Y cuál es la lección espiritual, mis hermanos? Es que aquellos que reconocen que están enfermos espiritualmente, en este caso, por el pecado, son los que buscan la misericordia y la gracia de Dios. Es decir, aquellos que se acercan a las casas de la misericordia. En este caso, si me permiten el término, son los que se acercan al Bethesda. Aquellos que de una forma u otra, hermanos, que no reconocen que espiritualmente están en pecado, que necesitan ser perdonados por Dios, pues simplemente no van a acercarse a su misericordia, no van a querer su gracia. Son aquellas personas que se le predica el evangelio y simplemente deciden no escuchar, o aquellas personas que una vez tomaron la decisión de estar en Cristo y deciden alejarse. Muy bien, ahora vamos a continuar. Entonces, esta es la primera aplicación que podemos ver aquí espiritual de estos pasajes. Si leemos Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan capítulo 9, versículos del 35 al 41, es lo mismo que el Señor Jesús quería enseñarle a los fariseos. Vamos a leer los versículos del 35 al 41.
Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. El Señor Jesús, ¿qué es lo que les estaba diciendo a estos fariseos? Miren, si ustedes reconocieran de que están ciegos espirituales, es decir, que están en pecado, que me necesitan a mí, entonces no tendrían pecado. Es decir, porque yo los voy a sanar, porque yo los voy a perdonar, porque si vienen a mí, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Mas ahora, como ustedes dicen que ven, o sea, es decir, que no tienen problema, que no tienen pecado, entonces, como ahora dicen eso, bueno, vuestros pecados van a permanecer con ustedes. En pocas palabras, como ustedes para ustedes están bien, como ustedes creen que están bien, entonces van a permanecer en sus pecados. Pero si ustedes reconocieran de que me necesitan, si ustedes reconocieran que tienen pecado, entonces yo los perdonaría y ya no tendría, y ya no estarían ciegos. Eso el Señor Jesús les quiso decir en estos versículos. Y es, hermano, lo que nosotros vemos actualmente. Muchos se les habla la palabra de Dios, muchos se les predica el evangelio, o inclusive cristianos que se han alejado, se han apartado y consideran de que no, que están bien, que no tienen ningún problema, que de una forma u otra está todo bien y por eso permanece en la oscuridad o en la ceguera. Entonces, esas personas no van a recibir la misericordia de Dios para salvación. No porque Dios arbitrariamente lo haya decidido, sino porque estas personas voluntariamente no aceptaron recibir su gracia y su misericordia. Esas personas que decididamente consideran de que están bien, que no tienen problema, etcétera, son las personas que de una forma u otra no pueden recibir porque simplemente se han negado a ir y recibir la misericordia de Dios. Y esa es la primera lección espiritual o la primera aplicación que podemos ver en estos primeros versículos de esta historia del paralítico de Bethesda. Ahora vamos a mirar una segunda y tercera aplicación. Quiero que vayamos y leamos los versículos del 5 al 8, Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 5 al 8 y vamos a ver entonces otras lecciones espirituales. Muy bien, y lo primero que vamos a leer es el versículo 5. El versículo 5 nos dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Si nos ponemos al versículo 5 a meditarlo solamente, nos damos cuenta que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Si nos ponemos a ver la condición en la que estaba este hombre, nos damos cuenta de que eh, es una situación bastante difícil, complicada. Ahora, el pecado es lo mismo que hace, ¿no? Y precisamente la enfermedad espiritual que conocemos como el pecado es lo que hace, precisamente.
la persona puede vivir muchos años, mucho tiempo allí. Pero quiero que leamos el versículo siguiente, el versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, entonces vemos de que ya llevaba mucho tiempo este hombre en esta condición. Y es lo que vemos de que muchas personas hoy en día llevan mucho tiempo dedicado al pecado, dedicado a vivir una vida obviamente alejada de los propósitos de Dios. Leamos versículos 7 y 8. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, la primera aplicación, hermanos y todos y amigos, que podemos ver aquí es que solos no podemos salvarnos. Para nosotros ser libres de la atadura, en este caso del pecado, necesitamos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que este hombre eh, ya llevaba 38 años sufriendo esta enfermedad física? Dice que él quería, intentaba, iba de ir al estanque, pero no podía, ¿verdad? No podía hacerlo. Entonces, lo primero que podemos ver es que solo no podemos salvarnos. Para poder nosotros ser libres de la atadura del pecado, necesitamos a Cristo. Necesitamos de Cristo. Muchas personas hoy quieren por su propia cuenta quizás querer salvarse, pero no pueden hacerlo. Necesitamos a Cristo. Y aquí quiero detenerme para hablar, por ejemplo, de ciertas cosas que, por ejemplo, hoy muchas personas quieren hacer, pero que simplemente no lo pueden hacer porque va mucho más allá, porque es el pecado como tal. Les leo, los psicólogos, los centros de ayudas como Alcohólicos Anónimos, las terapias, la psiquiatría, programas de desintoxicación para drogadictos u otros programas con adicciones, son importantes, son de una forma u otra ayudan, pero resultan de que digamos que estos programas, si bien son importantes, solamente cortan las ramas de un problema profundo en el corazón humano y es el pecado. Y eso solamente Cristo lo puede transformar. Entonces, muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas emocionales o tienen problemas como alcohol, como las drogas, como las adicciones, etcétera, buscan soluciones, buscan salidas, buscan hacer tantas cosas, pero nuevamente vienen y recaen. ¿Pero por qué? Porque muchas personas quieren de una forma u otra cortar la raíz, cuando el problema es algo mayor, es el pecado. Es el pecado como tal que produce tantas cosas que vemos actualmente en el mundo. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 35. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 35, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Versículo siguiente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, aquí lo que vemos es que solamente en Cristo
Solamente en Él es que realmente somos libres del pecado. Solamente cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando vamos a Él, cuando lo obedecemos a Él, es que realmente somos libres, en este caso, del pecado. Este hombre simplemente, aunque tenía 38 años y a pesar de que quiso hacer lo que quería hacer, simplemente no podía hacerlo. Necesitaba a Cristo. Asimismo, las personas que están en pecado, las personas que de este mundo quizás quieran hacer tantas cosas, necesitan a Cristo, ¿no? Y es algo que es muy importante tenerlo presente y es la segunda aplicación que podemos ver en este pasaje. Juan capítulo 8 versículo 12. Juan capítulo 8 versículo 12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Entonces, esa es la segunda aplicación, hermanos, que podemos ver en esta lesión del paralítico de Betesda, hermano. Y es que necesitamos a Cristo para poder ser salvos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Necesitamos a Cristo para llevar una vida santa. Necesitamos a Cristo para hacer la voluntad del Padre. Sin Cristo, sin su palabra, como dice Juan capítulo 15, separados de mí, nada podemos hacer. Vamos a ver la tercera aplicación que podemos mirar en estos pasajes. Versículos del 6 al 8, por favor. Vamos a leer el versículo 6, Juan capítulo 5, versículo 6. Y el versículo 7 dice la palabra de Dios, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 6 nuevamente, vamos a quedarnos allí. Entonces, el versículo 6 entonces, nos muestra una pregunta clave que el Señor Jesús le hace a este hombre. ¿Y cuál es esa pregunta clave? ¿Quieres ser sano? Y, y es interesante porque una de las aplicaciones que podemos ver aquí es que una persona para ser salva, para ser espiritualmente sana, necesita querer salir del pecado y ser libre. Nadie que de una forma u otra desee ser libre, que quieras salir del pecado, de esa esclavitud, pues si no lo quiere, pues obviamente va a ser imposible que eso ocurra. Entonces, lo primero es querer salir del pecado y querer ser libres. Entonces vemos que el Señor Jesús le pregunta esto a este hombre, si él quería ser sano. Asimismo, aquellas personas que se les habla, que se les predica el Evangelio, necesitan también querer ser sanos espiritualmente, querer ser libres del pecado. Porque si simplemente no lo desean, pues obviamente no van a querer conocer la verdad, van a rechazar la verdad. Y aunque este hombre en el versículo 7 le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita al agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y yo quiero aquí quiero hacerles una pregunta. Y en esta pregunta quiero dejarla libre, de hecho, un hermano que quiera responderlo, pero entonces, tengan en cuenta dos cosas. La primera, aquí no se nos dice
cuánto tiempo estuvo o el paralítico allí en ese lugar en Bethesda. No se nos dice cuánto tiempo, meses, años, no se nos dice específicamente la Biblia, no lo dice. Ahora, lo que sí nos dice es que llevaba muchos años en esa situación. Ahora, yo quiero preguntarle, él le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué estará haciendo él? Algunos consideran que que se está excusando, otro considera que no se estaba excusando, etcétera. Ya yo les voy a dar mi punto de vista y el porqué de mi aplicación. Yo quisiera que un hermano, un hermano que desee, pudiera, hermano Luis, decirme, ¿qué opina? ¿Será que este hombre, cuando el Señor le pregunta que si estaba sano, cree que se estaba excusando, teniendo en cuenta de que la Biblia ahí no dice específicamente cuánto tiempo él estuvo en el estanque, pero sí nos dice cuánto tiempo estaba enfermo? Tener en cuenta ese punto. ¿Será que se estaba excusando él? ¿Sí o no? Creo que no. Muy bien, el hermano Luis dice que no. A ver, otro hermano. No, él no se estaba excusando, él Muy deseaba entrar. perfecto, muy bien, gracias mi hermanita. Perfecto. Algunas personas consideran de que él se estaba excusando, pero personalmente, y estoy obviamente de acuerdo pues con lo que dice la hermana Mercedes, lo dice el hermano Luis, y sé que él no se estaba excusando. ¿Qué era lo que él le estaba diciendo al Señor? Solamente quiero parafrasear lo siguiente. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le respondería, sí, claro que quiero ser sano. Por ello yo intento ir, me esfuerzo por ir, pero mi parálisis en los pies impide que llegue antes que otro, cuyos pies pues, no están paralizados, pero sí quiero ser sano, Señor. Es lo que yo considero que él está diciendo. Por eso le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, podemos darnos cuenta que él no se estaba como tal excusando. Él intentó ir, él quiso hacer el esfuerzo por ir, pero simplemente no podía. ¿Por qué no podía? Porque estaba paralizado. No podía porque simplemente esa parálisis le impedía ir hacia el estanque. Y es lo mismo que quiero. Así sea que así la persona quiera, así la persona lo intente, así la persona sea buena persona, así la persona sea excelente, así la persona haga obras de caridad, así la persona, etcétera, aún necesita de Cristo, necesita de Cristo. Y viene a mi mente Cornelio, la historia de Cornelio. Dice que Cornelio era era temeroso de Dios, dice que era apartado de más, dice, hacía limosna a Dios siempre, oraba, pero cuando el ángel se le aparece, le dice, una cosa te falta, una cosa te es necesario o que hagas. Y sabemos la historia, y que era enviar a llamar a Pedro, que conociera el Evangelio de Cristo y que fuera bautizado para el perdón de pecados. Aún necesitaba algo. Entonces, lo que podemos ver, aunque este hombre quería, no podía, necesitaba a Cristo, necesitaba del Señor, necesitaba de su misericordia, necesitaba de su favor. Entonces, esa es la tercera aplicación. Debemos querer salir del pecado y querer ser libres, pero saber que solamente a través de Cristo podemos ser, solo a través de Cristo. Y es lo que debemos nosotros tener claro y es lo que nosotros tenemos que enseñarle a otros, que solamente a través de Cristo podemos ser salvos, solamente a través de Él, como dice su palabra. Y es el común denominador en estas tres aplicaciones.
de esa lesión del paralítico de Bethesda. Número uno, debemos anhelar estar en la casa de la misericordia. Debemos anhelar la misericordia de Dios. Número dos, debemos reconocer de que de una forma u otra necesitamos de Él. Y tercero, necesitamos querer salir y sobre todo saber de que es a través de Él que podemos. Quiero que veamos dos textos bíblicos solo para concluir estas tres aplicaciones. Isaías capítulo 1, versículo del 16 al 18. Y con eso yo quiero hacer la invitación. Isaías capítulo 1, versículo del 16 al 18. Si hay alguien que en estos momentos está escuchando, ya sea en esta narración, en esta conexión, o posteriormente cuando el video esté subido en las redes sociales, que aún no ha tomado la decisión de obedecer el Evangelio del Señor, de oír su palabra, de creer en el Evangelio, de arrepentirse, confesarlo y ser bautizado para el perdón de pecados, es el momento para hacerlo. Es el momento de poder hacer lo que dice la palabra de Dios aquí en Isaías capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto cuando Dios limpia nuestros pecados a través del bautismo en la obediencia al Evangelio. Y por último, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, tres aplicaciones espirituales que nos enseñan de que solamente a través de Cristo podemos tener la salvación, hermanos. Dios les bendiga.